Saludos, aquí 018 Marine 37, de nuevo la guía SCP. Esta vez les traeré un solo SCP y mañana les traeré otro. Como siempre, continuamos en el orden designado. Ítem: SCP-017. Denominación: el hombre sombra. Clase del objeto: Keter. Descripción: SCP-017 es una figura humanoide de aproximadamente 80 centímetros de altura, anatómicamente similar a un niño pequeño, pero sin señales de identidad discernibles. SCP-17 parece compuesto por una sombra de humo como mortajada. Ningún intento de encontrar algún objeto debajo de la mortajada ha tenido éxito, pero la posibilidad no ha sido descartada. La reacción de SCP-17 cuando una sombra es proyectada sobre él es inmediata y rápida. SCP-17 salta sobre el objetivo que proyecta la sombra y la encierra completamente bajo su mortajada, con lo cual vuelve a su tamaño normal, sin dejar rastro del objeto detrás de él. Procedimientos especiales de contención. SCP-17 está contenido en una jaula de vidrio acrílico de 100 cm por 50 cm por 50 cm, suspendido en el centro de una sala hecha de hormigón, con las medidas de 6 por 6 por 4 metros. Instaladas en las paredes, techo y piso de la sala, se encuentran lámparas de alta intensidad dirigidas directamente hacia la jaula de acrílico, para asegurar que SCP-017 está constantemente expuesto a la luz desde cualquier ángulo. El personal asignado a la sala de control de SCP está para monitorear la funcionalidad de los POCs, un sistema de generador de emergencia, y llamar a mantenimiento inmediato en cuanto se sepa de que un foco está quemado o hay algún tipo de problemas con el generador. Notas adicionales: el personal con habilitación beta o superior también deben ver el documento 017 Ítem: SCP-018. Denominación: la Superbola. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-18 tiene aspecto de una superbola realizada por la empresa Wormhole en 1969. Es de 6 centímetros de diámetro y de color rojo, encontrado en el... La empresa fue contratada para limpiar un almacén que tenía mercancía Wormhole en el mismo. SCP-18 se encontró rebotando a una altura realmente extrema. Al principio se creyó que es un juguete de niño. SCP-18 fue capaz de rebotar más de 200% de eficiencia. Es decir, si cae de 1 metro, podrá rebotar 2, luego 4, a continuación 8, a continuación 16. La pelota pronto se convirtió en un proyectil peligroso, alcanzando velocidades estimadas de más de 100 km por hora y daños a la propiedad e hiriendo a 5 de la ciudad de... Se llegó a un descanso después de varios días en el lago cerca de... y fue recuperado por el personal de la SCP. Debido a la velocidad del objeto y la sorpresa total por parte de sus víctimas, no se requiere ni se iniciará ninguna historia de encubrimiento. Procedimientos especiales de contención. SCP-18 debe ser contenido en una caja sellada, llena de relleno sintético pesado, metálico, restringido de 1 metro por 1 metro, restringido de 1 metro por 1 metro por 1 metro. La caja sellada se sumerge entonces en el centro de un tanque de retención de 10 metros por 10 metros por 10 metros de polietileno. Si SCP-018 se liberase de la caja de retención, la gelatina basada en polietileno ralentizará la actividad cinética lo suficiente como para recuperarse, para una recuperación adecuada por el personal en contención. El personal que entre en la cámara de retención de SCP-018 debe llevar un recubrimiento especializado que se encuentra en el interior de la sala de retención de SCP-018 y un aparato de respiración antes de ser sumergido en el tanque de polietileno. Si SCP-018 exterior debilita el tanque de polietileno, se aconseja al personal asegurarse a sí mismos con una habitación separada y cerrar puertas o escotillas para aislar SCP-18 hasta que los equipos de contención lleguen. Documento número 018-4. Mensaje al OS5. Espero que todo esté bien. La razón por la que escribo es porque creo que he encontrado un método eficaz para recuperar objetos SCP nuevos o que hayan escapado. Si me doy cuenta de que no hemos tenido ningún avance en la ingeniería inversa con la investigación que permita que esta cosa desafíe las leyes de la termodinámica. Pero hemos llegado con un método muy eficaz para la integración de esos nuevos trajes a la armadura SCP-A5 con esto. So escúcheme.
Implantamos en la parte inferior de una bota. En la parte inferior de una bota montamos un poco del dispositivo mecánico y tada, el traje es capaz de saltar bien sobre un edificio. Además, si el usuario tiene el pie contra algo que quiera muerto, bueno, digamos que realizará una patada cojonuda. Todo lo que necesita es el permiso para modificar uno de los trajes SCP-A5 preexistentes y se podrá capturar, además de otros SCP fugados. Confía en mí, ¿cuándo le he fallado en el pasado? Doctor. Documento 018-6. Carta al doctor. Doctor. Al ser asignado, el agente se le asignó la armadura modificada SCP-A5 en la recuperación de SCP y los resultados son mixtos. El agente fue capaz de colocar el collar en SCP, perseguirlos a través del Amazonas y restringirlo por desmembramiento. Sin embargo, debido a un mal funcionamiento de su pequeño dispositivo mecánico, fue lanzado casi 1,5 kilómetros en el aire y sufrió 2 fracturas en las piernas, 7 costillas rotas, la pérdida de un brazo y una fractura de cráneo al chocar contra el agua del lago. En el camino de vuelta, tendré que arreglar eso antes de que autorice la armadura para uso común. Documento 018-11. Mensaje al OS5. No se preocupe, ya está arreglado, pero tengo algunas ideas más. Un poco de agua de SCP-06, SCP y posiblemente SCP. Les puedo ofrecer un conjunto de armaduras SCP-A5 y un agente que pueda capturar casi todos, si no todos, SCP ocultos o inalcanzados. Todo lo que estoy esperando es su aprobación. Aquí concluye el SCP-018. Espero les haya gustado y soy 018 Marine 537 despidiéndome. Hasta luego.